Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigos, te saluda Lluvia Agustín. Muchas gracias por estar conmigo en este nuevo episodio donde tuve el gusto de conversar con Andrew Polce, periodista colombiano y escritor de 8 libros. Andrew se especializa en el género de ficción especulativa espiritual, thriller, suspenso y misterio. Si quieres saber más sobre Andrew, puedes ir a Amazon y ahí puedes comprar sus libros, que también eso es algo que podemos hacer por los autores para apoyarlos. Y también, si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte en Spotify o en YouTube o donde quiera que tú escuches tus podcasts, porque publicamos un nuevo episodio todos los lunes y una entrevista todos los miércoles. Así que sin más, te dejo con mi conversación que tuve con Andrew Polce. Quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador. ¿Vives en el área metro de Nashville, Tennessee? ¿Quieres vender o comprar tu casa o un local comercial? Te recomiendo a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty. Escríbele por WhatsApp al 1615-720-7803 o deja un mensaje en el 615-859-7150. Enrique me ayudó a mí con la venta de mi casa y con la compra de la casa en donde vivo hoy. Desde entonces, he recomendado a Enrique Hurtado a varios de mis amigos y colegas. Todos, sin excepción, me han dado excelentes comentarios sobre su servicio y su habilidad para negociar a favor de sus clientes. Una experiencia que yo misma tuve en su momento. Si pensara en vender mi casa, llamaría a Enrique Hurtado nuevamente. Si vives fuera del estado de Tennessee y estás por mudarte a cualquier parte de Estados Unidos o incluso a Tennessee, escríbele a Enrique al 615-720-7803 o llámale al 615-859-7150 para una consulta totalmente gratuita, ya que ellos también son una empresa de relocalización. Para todas tus necesidades de bienes raíces en Estados Unidos, comunícate con Enrique Hurtado de Reliant Realty una vez más al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Recomiendo a Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. Bienvenido, Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, Lluvia, muchas gracias por permitirme o extenderme esta invitación al podcast. Sí, como te dije hace un ratito que hablábamos, no te he tenido en mente. Creo que va a ser muy interesante para la audiencia que escuchen tu historia, porque, bueno, me parece muy interesante que has estado escribiendo por algún tiempo. Y pues quiero que compartas eso con la audiencia, con la gente que tiene la ilusión de escribir. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuál fue la primera vez que te decidiste a escribir algo, que fuera un cuento o un poema? Algo donde tú dijeras, bueno, aquí lo vamos a poner en papel. ¿Cuándo fue ese momento? Puede parecer un poco cliché, Lluvia, pero cuando era niño, con las clases de español en el colegio, amaba escribir, o sea, me di cuenta que amaba escribir y que esas actividades de escritura en las clases del colegio durante español, pues me encantaban. Entonces, ahí comencé a crear algunas cosas, algunos cuentos. Si tú me preguntas en este momento si los tengo en la cabeza, no los tengo, no los recuerdo, pero ahí comencé a hacer cosas, a escribir algunas cosas en bachillerato o en secundaria. También había actividades, sobre todo en los primeros grados de escritura. Y me encantaba, me gustaba muchísimo hacerlo, pero le perdí un poco a eso. Comencé a escribir poemas después, ya cuando conocí el amor, cuando comencé a fijarme en niñas de mi ciudad y cercanas a mí. Entonces fueron los poemas, pero en la universidad retomé el tema de los cuentos, de la prosa. Obviamente también había muchos versos, pero básicamente fue ahí, digamos, si vamos al origen, fue en el colegio, fue en primaria, fue cuando era niño. Pues sí, fíjate que eso es muy común, ¿eh? O sea, sí, por eso te entiendo que dijeras que parece cliché, pero es muy común. Entre los escritores buenos han empezado a escribir desde niños. No que después no lo puedan hacer, por cierto. Porque Claro que sí, es cierto. He conocido escritores buenos que escribieron su primer algo en los 20 años o algo así, ¿no? Pero cuando empiezan de niños tienen la oportunidad de experimentar y pues
desarrollar su creatividad, ¿no? Es muy común, así que no me sorprende, no me sorprende. ¿Y cuándo fue la primera vez que escribiste un libro completo? O sea, ya sea un ensayo Ujú. o un libro completo que dijiste, bueno, este ya tiene mérito de que por lo menos otra gente lo empiece a leer, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento? Antes de responder esa pregunta, Lluvia, yo quiero aclarar algo con respecto a escribir de niño, y es que creo que eso viene también con la lectura y con que a nosotros desde niños nos incentive la imaginación. Yo tuve en el colegio era la secretaria del colegio, cuando no iban los profesores a clase, ella nos leía cuentos. Y en las noches mi papi me leía también cuentos. Entonces digamos que incentivar la imaginación también es muy importante para eso, o por lo menos en mi caso sirvió para comenzar a escribir y darme cuenta que quería escribir cuando era niño. Y Sí, con respecto dime, no, perdón. Y con respecto a lo segundo, Lluvia, fue en 2010, yo comencé a darle forma a un libro que se llama Sueños para un soberano insomne, que nació a raíz de unos juegos literarios que hicimos en un taller de escritura creativa ofrecido aquí por la Universidad Central en Bogotá. Y comencé a hacer esos ejercicios de metaliteratura. La metaliteratura es tomar hechos o reales o ficticios y reescribirlos. Reescribir, que me gustó muchísimo ese ejercicio. Dejé algunas cosas allí. Dejé por unos 10 años, 12 años esos escritos ahí entre el cajón, pero decidí volver a escribirlo, y realmente fue un tema que Dios me dijo, tienes que escribir un libro. Entonces yo comencé a escribir ese libro, lo completé con otros relatos, me di un tiempo de unos 6 meses, 8 meses para escribirlo, para completarlos, y así nació Sueños para un soberano insomne, que fue mi primer libro escrito. ok, qué bien. ¿Y ese libro lo llegaste a publicar en algún lugar? ¿Tuvo algún tipo de, no sé, salió a la calle esa idea? Sí, 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 en dos partes, digamos, dos partes y dos canales. El primero, Amazon, autopublicada, y segundo, hay una plataforma que se llama autoreseditores.com, y a través de esta plataforma también lo publiqué, pero la primera versión fue con Amazon, y hubo una primera, no, perdóname, discúlpame, estoy equivocándome. Lo envié a una editorial española, la editorial española lo publicó, no tuvo mucha resonancia, mucho ruido. Después ya cuando el contrato terminó, que fue de 3 años, ya lo publiqué con Amazon, decidí por la autopublicación el libro, con una nueva portada, hice una revisión del libro. Entonces digamos que ese sí fue la secuencia, esa es la secuencia correcta de cómo vio la luz Sueños para un soberano insomne. Ok, qué interesante. Sí, bueno, el hecho de que fuera ya publicable, pues bueno, tenías ahí ya algo, pues profesional, por decir, ¿no? Algo ya bien hecho que tenía, la posibilidad de salir a la calle, ¿no? Que ya tenga ventas, tenga una gran distribución, eso ya es otro punto, ¿no? Ya eso es Claro, otra cosa. así es, Sabemos que así es es, otro tema muy diferente que a veces, bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. así es. Y bueno, bueno, yo doy clases sobre distintos temas porque precisamente me gusta que los escritores sepan cómo pueden hacer que su libro llegue al consumidor, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, lo más importante es escribir un libro, terminarlo y que tenga Ujú. algún tipo de visibilidad hacia el público. Y lo demás, bueno, lo demás, esos son Así técnicas que es, se pueden aprender, ¿no? Ah, así es. así que sí que vamos por allí. Entonces, ¿cuántos libros has escrito al día de hoy? Bueno, Lo que has publicado y no has publicado, ¿qué has ok, escrito? ok. Voy a hacer un repaso de títulos. Está Sueños para un soberano insomnio, mi primer libro. La trilogía de relatos de Mundo Único, que son La traición de Alma, La voz de Nus y El ejército del tiempo atrás. O sea, ya vamos 4. Está Robots en un barril, 5. Está Eso que ocultas, 6. Y acabo de presentar un concurso, precisamente el concurso de Agustín Agency de novela cristiana César Vidal, que se llama La Rasgadura. Entonces, estamos hablando de 7 libros, Lluvia.
¿Se te olvidó el de Agua Muerta? Ay, Agua Muerta 8, sí, oye, que olvide mi parte, por favor. O sea, sí, Agua Muerta, o sea, son 8 libros. Gracias, Lluvia, por recordármelo. O sea, 8, 8 libros. 8 libros, sí. Está muy bien, está muy bien. Es una buena base. O sea, la mayoría de la gente tiene, se dice por allí, ¿no? El dicho famoso que logros en la vida es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Has escrito 8 libros, o sea, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Los otros dos están ahí vamos, ahí vamos, vamos con los otros dos. Y he tenido la fortuna de leer tus libros, ¿no? Y bueno, para aclarar Gracias. también, para ser totalmente transparente, Andrew es un autor al que nosotros representamos como agente literario. Estamos en el proceso de tratar de buscarte una editorial. Hemos presentado tus libros a distintas editoriales, nos han dado muy buenos comentarios. Ujú. Entonces yo siento, ¿verdad? Siento que estamos cerca y estamos por allí. Así que será un camino u otro, pero creo que estamos ahí cerca, ¿no? De aquí a allá no sabemos, pero lo que Claro. sí sabemos es de que han gustado y nos han dado la oportunidad de que los revisen, porque como te he contado a ti, Andrew, y para la audiencia que nos escucha, el hecho de que una editorial revise tu libro, ya vas de ganancia, ¿no? O sea, porque la mayoría de los libros, o sea, ellos no tienen tanto personal también. A veces sabemos que vemos a estas editoriales que algunas de ellas son un monstruo, pero cuando vas Ujú, a hablar con ellos directo, o sea, y entiendes cómo trabajan, son equipos pequeños, ya sea en cada país o por categoría, y al final de cuentas estás hablando de que no tienen ellos como un montón de personal que está evaluando solamente manuscritos, ¿no? ujú. Eso es Así parte es. de lo que hacen. Entonces, el hecho de que se tomen el tiempo para evaluar tu manuscrito, eso quiere decir que alguien lo va a leer dentro de la editorial. Si no lo va a leer todo, lo va a leer lo suficiente como para decir, aquí hay algo. Y luego lo van a pasar por su proceso editorial. Primero, un equipo editorial lo revisa junto y ve si Ujú, tiene mérito. Y después de ahí lo lo presentan a su departamento de ventas, finanzas, mercadeo, y todo el mundo al editor le vienen con todo tipo de preguntas, ¿no? Y ujú, destruyen, digamos, su propuesta, porque la idea es que todos están buscando, el departamento de ventas está buscando si el libro tiene mérito para que lo coloquen allá en los puntos de venta, ¿no? ujú. El Así es. departamento de mercadeo está buscando si vamos a tener oportunidades de que se hagan presentaciones de medios, entrevistas y todo eso. El departamento de finanzas quiere saber si van a poder recuperar su inversión, como, Ujú, como yo te he explicado antes, ¿no? Antes de que pase nada, hasta si una editorial no te da nada de anticipo, o sea, no ujú. importa que no haya pagado $1 de anticipo, con poner un libro tuyo allá en los puntos de venta, ellos ya se gastaron miles de dólares en Claro. ese libro, ¿no? Por Así todo el es. proceso por todo la infraestructura que necesitan para crear ese producto y luego los costos editoriales y de distribución, que no son sencillos ni baratos ni nada, ¿no? Ujú. Entonces, te digo, el departamento de finanzas quiere saber que va a recuperar ese dinero que va Claro. a poner, no estoy hablando del anticipo, sino de la Ujú. producción y distribución del libro. Y asimismo, ¿no? El editor tiene que probar y defender esa idea y luego tiene que funcionarle, porque si no, Así es. va quemando oportunidades, ¿no? Así que estamos ahí contigo para la audiencia que nos conoce, que sepa que hay allí, digamos, nosotros te representamos esos intereses, ¿no? Ujú. Pero de Así todas es. maneras, he tenido la oportunidad de leer alguno de tus libros y me gustan mucho, o sea, aparte de que, bueno, creo que ha sido como una, buenos libros para que nosotros los representemos, porque, o sea, eso es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es que también a mí me gusten, ¿no? Eso es otra cosa, Claro. de Claro, por manera supuesto. personal, ¿no? Y Ujú, definitivamente sí, o sea, he leído tus novelas de suspenso, ujú. novelas que no se han publicado todavía, que son las que estamos presentando, por eso no vamos a hablar mucho de ellas, ¿verdad? Ok, vale. Pero sí, estas novelas de suspenso me han tenido así agarrada de los pelos o del sillón, ¿no? Porque sí, pero al mismo tiempo son cosas que son verdad, son verdad, Ujú. que escarban y eso es lo que hacen las historias, ¿no? Bueno, según mi opinión, pero más bien aquí es una oportunidad de hacerte una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué, o sea, por qué escribes? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Con qué efecto quieres lograr
O sea, ¿por qué? ¿Por qué escribes? Ok, esa es una pregunta interesante, Lluvia, porque es algo que toda persona que decida escribir debe tener claro. O sea, detrás de la escritura debe haber un propósito. Y hay propósitos nobles, como hay propósitos inmediatos o express, como ganar dinero. Ese es un propósito. No juzgo si es un propósito bueno o no, pero es un propósito. Pero todas las personas que escribimos o todos los que escribimos debemos tener un propósito. Y en mi caso, ¿cuál es? Mi propósito es atraer personas a Dios. Y eso ¿qué implica? Implica no acudir a la prosa normal, a la prosa convencional, sino una prosa emocionante, una prosa novelada, una prosa que produzca emociones como las que acabas de mencionar, Lluvia, porque creo que de eso se trata. Se trata de llegar al corazón del lector, llegar al corazón del editor, llegar al corazón de la gente, en este caso, de la gente literario, y tener un efecto. ¿Y ese efecto cuál es? Ese efecto es definitivamente acercar personas a Dios. Ese es mi propósito y por eso esa es la razón por la que escribo. Fue un propósito más, es un propósito superior a simplemente ganar dinero o a simplemente tener un nombre o fama. Ese es el propósito que me he trazado, que he adoptado y, y eso es lo que me mueve a escribir las novelas de misterio, a escribir las novelas también de ciencia ficción que escribo, es ese. Obviamente hacerlo de una manera, como tú siempre has dicho en clases de las que he participado, que son muy buenas clases y nos has ayudado muchísimo a todos los que hemos asistido a ellas, es encontrar el punto exacto en el corazón del lector y es hacerlo de una manera que no solo entretenga, y en mi caso es ir un poco más allá, que es dejar algo en el corazón y en la cabeza del lector. Esa es la manera en que lo hago y es el propósito con el que lo hago. Sí, eso es bastante interesante, ¿no? Yo siempre digo, pero no es una frase mía, es una frase que se repite, que las historias nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. Ujú, Eso es así es. lo que he visto y eso es lo que yo veo que es verdad, ¿no? O sea, las historias nos ayudan a entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Ayer hablaba con alguien, con un escritor bastante joven, que es mi hijo, por cierto. Ok, ok, Está escribiendo su primer novela y está ok. desesperado, ¿no? Pero imagínate, está escribiendo su primer novela y está desesperado porque piensa que va muy lento, piensa que es muy difícil. Yo veo que va muy bien, pero desde Ujú. la perspectiva de él, tú te acordarás de tu primera historia, ¿no? Claro, sí, Que total. ya estuviera y todo eso. Bueno, así está él. Que Ok, bueno, a mí me gusta ver eso en un escritor, esa hambre, ¿no? Por querer ya terminar su historia, ¿no? sí. Y hablaba con él y le decía eso precisamente, ¿no? Que las historias, o sea, hay alguna razón por la cual Ujú, en la Biblia se encuentran, o sea, nos enseñaron con historias, incluso ujú, los que conocen un poco de la historia de cómo se hizo la Biblia, ujú, saben que no estaba escrita antes, ¿no? Antes de Moisés no ujú. estaba escrita, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, él los escribió, pero estamos hablando de cosas que pasaron miles de años antes de Moisés. Claro. ¿Y Ujú, por qué Moisés las pudo escribir también? ujú. Por supuesto que creemos que es inspirada, pero también es porque esas historias se contaban Claro. de manera alegórica, ¿no? Si antes de que se escribieran, se Ujú, contaban de generación en generación. Entonces, los humanos hemos venido contando historias desde siempre. O sea, ujú. la historia de la humanidad es una historia, ¿no? Y Así es. con mi hijo hablábamos en inglés y me decía él exactamente lo del asunto de las historias y decía history, ¿no? La palabra historia, pero de la historia con H mayúscula, ¿no? Ujú. Y decía, sí, porque la palabra story está dentro de la palabra history, como que Ujú. eran lo mismo. Le digo, mira, casualmente en español no hay diferencia. No, no En hay. español historia es lo mismo, la historia con H Ujú. mayúscula y una historia es la misma palabra, ¿no? Pero significan dos cosas distintas. Así es. Lo que él me decía es que las historias están engranadas en la historia, ¿verdad? Con H mayúscula. Entonces Wow. me pareció como interesante que en nuestro idioma, en el español, no hay diferencia y es algo totalmente lógico, ¿no? Porque la historia de la humanidad se va contando con historias, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que las historias son muy importantes porque nos ayudan a entendernos a nosotros, son realmente para nosotros, ¿no? Ujú. Porque también lo que sucede con la ficción, que puede suceder con la no ficción, pero en mi opinión, esa es mi opinión, ¿no? La ficción
nos toca las emociones, ¿no? Así es. O sea, pensamos también, por supuesto, ¿no? Pero sentimos primero, ¿no? O sea, sentimos ese temor que tú nos haces sentir en tus novelas, sentimos ese misterio, esa intriga de saber qué va a pasar, ¿no? Con nuestro personaje, con el que ya nos comprometimos y estamos deseosos de saber qué le pasa a nuestro personaje, ¿no? Porque nos vemos nosotros mismos en ellos, ¿no? Y Claro a que veces sí. nos vemos en el protagonista, pero a Ujú. veces nos vemos en el antagonista, ¿no? O sea, Así es. a veces no somos el bueno, ¿no? A Y veces es, somos el malo. eso que tú dices es muy interesante y eso que sí, dice tu hijo también es muy interesante porque o sea, es una frase para reflexionar. Las historias que escribimos van dentro de la historia o construyen la historia con H mayúscula, la hilan y eso es interesante porque cualquier historia que nosotros escribamos como autores afecta la historia de la persona que está leyendo. Yo creo que son cientos y miles los que han sido afectados por libros como El nombre de la rosa de Humberto Eco o Cien años de soledad. O sea, hay alguna manera de afectación del escritor en la vida de los lectores. Y eso no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad. Entonces, como escritores, nosotros debemos saber cómo queremos afectar la vida de las personas que nos están leyendo. Queremos afectar no solo con un buen relato y una gran calidad, y honrar a la persona que compra nuestro libro y que nos dedica el tiempo para leerlo, sino también qué les vamos a dejar a esa persona. Porque sí, la literatura es un canal, un medio para entretener, claro que sí, pero yo creo que también hay una responsabilidad detrás de esa entretención. Hay algo que nosotros debemos hacer para que esa entretención nos permita abrir no solo el corazón, sino también el intelecto de la persona que nos está leyendo y poder dejar ahí un mensaje. Creo que ese es el punto. Y con respecto a lo que decía tu hijo, otra cosa de las que te decía tu hijo de estar desesperado de pronto, eso es normal cuando se escribe el primer libro. Uno está ansioso, uno cree que va bien, en momentos en los que uno cree que va mal, que no es lo que la gente leería. Esos son temores normales, pero el valor del escritor novato y del escritor que escribe su primer libro, perdón la redundancia, es saltar sus temores y terminar su libro. Creo que ese es el primer gran acto de valentía de un escritor. Terminar su libro eh, y ponerle la palabra fin. Ahí es cuando ya se comete el primer acto de valentía de un escritor. Sí, sí, tienes razón porque, bueno, hablaba con otro escritor, que decía, me hablaba de las tesis, pero me decía que es lo mismo con los libros, que los libros nunca se terminan, se matan. Ujú, ujú. O sea, que la tesis, lo mismo que la tesis nunca se termina, me dice, se mata. Claro, Me exacto. pareció muy interesante porque sí, es cierto, el escritor, sobre todo, como digo, el que escribe novela, quiere siempre volver a revisarlo. Habrá siempre algo que dices, quieres estar seguro, ¿verdad? Que todo esté bien, que Ujú, todo esté bien. Llega el momento en que tienes que decir, aquí, ya, fin, como dices tú, ¿no? Listo. ujú. Y Así es es. lo que hay. ¿Y qué te motiva para escribir? O sea, ¿qué es lo que cuando estás allí, que Ujú. ya decidiste que vas a escribir un libro? Y también me gustaría que me dijeras cómo te vienen las ideas, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que te motiva primero para iniciar, ¿no? Porque pues Ujú. tienes que hacer ese tiempo en tu agenda, o sea, no es como Claro. que tienes que sacrificar otras cosas de tiempo, ¿no? Para decir Ujú. esto es lo que voy a hacer. Pero ¿qué te motiva para decir voy a iniciar esta historia? ¿Cómo te vienen esas ideas? Y luego ¿qué te motiva para seguir, ¿no? Para no dejar cosas a medias, ¿no? Voy a empezar a responderte por la segunda pregunta, y es lo que a uno lo mantienen en la carrera y en la ruta es el propósito. Si uno tiene un propósito, como te comentaba hace un momento, será más fácil, no menos difícil, que son dos cosas totalmente diferentes, será más fácil eh, mantener la carrera, mantener el aliento para escribir. Y a veces no es fácil, pero cuando se recuerda el propósito, las fuerzas salen y la creatividad llega. Y con respecto a ese punto, quiero hilarlo con la creatividad o cómo llegan las ideas. O sea, a veces son como chispazos en mi cabeza, vienen como ideas sueltas, como hay algo que escuché, hay algo que vi, hay algo que se me ocurrió y lo transformo en historia, busco el título, yo apunto las ideas que me llegan a la cabeza
y, y escribo un título tentativo. A mí me gusta siempre escribir un título, no me gusta dejar libros. Algunos en mis apuntes dicen idea, pero la mayoría dice, está el título de la novela y un breve párrafo. ¿Cómo vienen esas ideas de estar atento a cogerlas, a cazarlas, a retenerlas? Porque ideas vienen todo el tiempo, vienen ideas todo el tiempo motivadas por algo que dijo un amigo, algo que dice tu pareja, algo que te dice que escuchas en la iglesia, algo que escuchas en la casa, algo que escuchas en la calle, alguna noticia que ves. Es todo esto a nuestro alrededor, cuando somos escritores, nos exige una sensibilidad especial para captar esas ideas, para cogerlas y decir, esta frase o esta idea me sirve para una novela. Entonces, digamos que es eso. No me llegan ideas de manera porque yo las esté buscando, sino porque las veo, las logro captar. Es como las antenitas de Bilín del Chapulín Colorado, más o menos algo así. Estar atento a eso, es estar atento a eso, o como el sentido arácnido de Spider-Man, es estar atento a eso, es tener la sensibilidad de encontrar en una frase, en una imagen, en una palabra, incluso en un diálogo, en una película, encontrar una idea y decir, esto es. Y ahí que es importante. Yo también le achaco responsabilidad de mis ideas al Espíritu Santo. O sea, ha habido ideas muy corridas, muy locas, corridas, decimos en Colombia, muy locas, muy traídas de los cabellos, que digo, pero ¿esto qué? Pero sé que es Dios hablándome. Entonces, apunto todas esas ideas, ya sea porque se me ocurran a mí o porque Dios me diga de alguna manera. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta que se diga Dios dice, pero siento que Dios sí, de alguna manera, hace escuchar su voz, sobre todo en lo que se refiere a escritura, en mi caso. De alguna manera Dios hace escuchar su voz y me da ideas. Me da ideas o me dice, aquí hay una idea. Aquí esta frase es una buena idea. Y lo importante que es ahí, no descartar ninguna idea. No desechar ninguna idea. A veces creemos que, como seres humanos, que las grandes ideas son para las grandes mentes, y no, las grandes ideas las tenemos todos todo el tiempo, y los escritores más. Lo que sucede es que a veces menospreciamos ideas porque creemos que no son desarrollables, y sí lo son. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, es eso, es estar atento a lo que sucede alrededor. Es descubrir, es como cuando uno va caminando en un túnel. La vida es como un túnel, es el diario transcurrir, va en un tren, y de pronto es un flechazo, un fogonazo, una luminiscencia especial que nadie más ve. Es eso, es estar atento a esas ideas, a esas palabras, a esos hechos, a esas noticias, a frases que pueden ahí surgir ideas. Y lo importante, te repito, Lluvia, es no desechar ninguna idea, no dar ninguna idea por no válida. De una idea pequeña puede surgir una gran obra. Bueno, debe ser no sé, una tormenta eléctrica ahí en tu mente, entonces, si estás constantemente tratando de captar ideas, ¿no? ¿Cómo manejas eso porque, bueno, trabajo con mucha gente creativa, ¿no? Y es lo más difícil del mundo, o sea, como me decía alguien por allí, ¿no? O sea, si tú quieres ser médico, pues hay una trayectoria ya trazada, ¿no? Lo que tienes que hacer es seguir los pasos, no que sea fácil, por supuesto que es muy difícil, pero ya están los pasos trazados, ¿no? Paso Así 1, es. paso 2, paso 3, y así. Y a lo mejor si son 12 pasos te quedas en el 9, ¿no? Y no pudiste, pero hay un camino trazado, ¿no? Pero para el creativo no, para el que ilustra, para el que escribe canciones, para el cantautor, el cantante, para esas cosas no hay un camino, o sea, No, para nada. entonces ¿cómo haces en tu mente para mantener esa creatividad, pero al mismo tiempo para tener esa estabilidad emocional y mental? Que no sé, que te pueda dar un balance, ¿no? Bueno, Lluvia, en el tema de motivación hay un concepto equivocado con respecto a la motivación al momento de escribir, y es que la mayoría de personas creen que que hay que estar motivado para escribir, y a veces no es cierto. Uno tiene que escribir sí o sí. Uno tiene que escribir, o el escritor debe afrontar su oficio, así no tenga ganas de escribir, así no tenga el ánimo para escribir, así no tenga la inspiración para hacerlo, porque esto no es solo un oficio, sino también es un trabajo. Y uno tiene la responsabilidad con las personas
con los futuros lectores, con sus personajes, con su historia, de escribir, de terminar la historia. Hace poco leí una frase que dice, si no vas a empezar algo, si no vas a terminar algo, perdón, no lo termines. Perdón, si no vas a terminar algo, no lo comiences. Perdón, esa es la frase. Si no vas a terminar algo, no lo comiences. Y creo que como escritores nosotros debemos, si afrontamos la escritura de una novela, tenemos que terminarla. No estoy de acuerdo con las personas con las que he conversado y me dicen que si la novela no avanza, no arranca, no se encalla, entonces es mejor no terminarla. No, yo creo que uno debe terminar, porque lo que a uno lo lleva a escribir, a comenzar a escribirla, debe seguir vigente cuando uno no quiere escribirla. Si hubo algo que me llevó a escribirla, ese algo debe estar presente para terminar de escribirla. Entonces creo que es eso, creo que por eso el propósito es tan importante. En mi caso el propósito es muy importante. Yo tengo algo que contar con base en el propósito que tengo y debo hacerlo por responsabilidad conmigo mismo, responsabilidad con Dios, responsabilidad con mis futuros lectores e incluso responsabilidad con mis personajes y mi historia. Entonces yo creo que en mi caso la manera de mantenerme motivado es esa, es tener el propósito presente y escribir así no tenga ganas de escribir. Esto es como ir al gimnasio. No, muchas veces no produce placer ir al gimnasio, pero hay que hacerlo. Por salud o por lo que sea, igual sucede con la escritura. Hay que hacerlo. Si uno escribe y comenzó a escribir, lo peor que puede hacer es abandonar el bote. Uno tiene que seguir adelante y como escritores debemos seguir adelante a pesar de. Entonces en mi caso esa es mi, comillas, motivación. Es el propósito, es la determinación de hacerlo y el saber que si comencé a escribir algo es porque me gustó, a mi público interno le gustó y que ese algo que a mi público interno le gustó va a permanecer durante toda la novela. Entonces yo tengo que ser coherente como escritor con todo eso para terminar mi novela y para mantenerme motivada. Obviamente eso es un esfuerzo, y no solo mental, sino también físico. Eso implica un compromiso con la escritura. Eso implica, perdón, un compromiso también con Dios en mi caso y con las personas que me van a leer, incluso contigo como agente, eso también es un compromiso. Entonces, es eso, es comprometerme a que yo comencé algo y debo terminarlo. Me cueste sangre, sudor y lágrimas, pero debo hacerlo. Fíjate, me parece interesante que digas que es una responsabilidad con tus personajes, porque el hecho de, pues por el lector, por supuesto, por algún, porque dijiste que ibas a empezar algo, entonces ahora lo terminas, me parece Ujú, todo eso bien, hasta por disciplina, por uno mismo, ¿no? ujú, Crecer como individuo, como persona. Pero me gusta eso que dices, que es una responsabilidad con tus personajes, ujú. porque esos personajes, el escritor, tú, ¿verdad? Les diste vida. Así es. Y si no terminas, entonces nunca van a ver la luz del día, o sea, nunca van a Ujú. nacer, ¿no? Es Es un, como, es no un sé, aborto. algo que me emociona, sí, Es un algo que me aborto causa. literario. Es un aborto Sí, literario. Es dejar a los personajes a medio vivir y sí, por cualquier circunstancia, falta de motivación, porque no tengo tiempo, porque ya no quise. Eso es darles una muerte prematura a los personajes. Y cuando uno escribe, obviamente uno como escritor a veces tiene el gusto de eliminar a cierto personaje durante la trama, pero realmente quien dicta sentencia sobre los personajes finalmente es el lector. Entonces, yo no puedo darme el lujo de abortar mis personajes ni abortar mi historia. Tengo que llevar a buen término este embarazo que es un libro, porque es un proceso, o la novela es un proceso que puede llevar 2 meses, como puede llevar un año, 2 años. Entonces es no rendirse en el proceso y porque me duele no es descartarlo o porque no encuentro el placer frente al teclado y a la pantalla, entonces no lo sigo haciendo, no. Y lo que tú dices es importante también y es tener un compromiso, es tener una disciplina, sobre todo tener disciplina. Uno no va al gimnasio por placer muchas veces, pero es una disciplina y hay que ir. Igual con el escritor, es una disciplina, escribir es una disciplina y requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere tiempo, requiere sueño incluso, requiere esfuerzo, o sea, son muchas cosas implicadas ahí, no es tanto como sentarse y si estoy motivado escribo o no, es eso, es esforzarse por hacerlo, por terminar algo que uno comenzó. sí, así es. Fíjate, has mencionado varias veces en el trayecto de nuestra conversación que a Dios,
que Dios te guía o te da las ideas o te inspira, ¿no? Sí. ¿Qué lugar tiene tu fe? ¿Qué lugar juega tu fe en lo que escribes? El primer lugar, Lluvia. Y con esto quiero aclarar, sé que va a haber personas creyentes y no creyentes que escriban, que escuchen este podcast, y quiero aclarar algo. Una cosa es la religión y otra cosa es Dios. Entonces, si yo escribo de Dios y con Dios y para Dios, mi escritura va a ser muy diferente a un mensaje panfletario vendiendo una religión. Creo que hay que hacer una diferencia y creo que eso es importante como escritores cristianos, tener claro eso. Una cosa es contar una historia que impacte la vida de alguien y otra cosa es escribir con el ánimo de convencer de mi idea de Dios a alguien. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eh, por eso escogí, o más bien, Dios me llevó a la prosa más que a la prosa de ficción, más que a la prosa de no ficción, porque la prosa de ficción permite más creatividad, permite que lo que yo tenga que decir de Dios o lo que Dios quiera decirles a las personas que me leen sea mucho más creativo, mucho más a lo que ellos necesitan, se ha dicho de una manera mucho más creativa, más imaginativa, más especial. Más real en cierta manera. Así es, sí, igual sigue siendo real porque toda la literatura, aún la más absurda y la más descabellada, tiene una base en la realidad. Y en mis novelas de ficción, o mis novelas, perdón, novelas y ficción es una redundancia, mis novelas de misterio, hay temas que son fuertes de entender o que no son fácilmente aceptables como la realidad espiritual a nuestro alrededor, pero es como tú lo cuentes. Una cosa es que yo, como escritor, diga, es que hay una realidad espiritual y tú tienes que creer en ella. Otra cosa es que yo le diga al lector, le cuente cómo es esa realidad espiritual con base en un argumento o una historia. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso es como yo lo hago. Y es llegarle también con un mensaje que entretenga, con una novela que entretenga, pero con un mensaje que impacte. Ese es el objetivo, Lluvia. Que nos haga pensar, ¿no? ¿Qué es lo que he visto en Así tus es. novelas? O sea, no hay un asunto allí, no estás empujando una ideología, Ujú. sino que Exacto. los personajes se comportan de una manera natural en estos mundos que creas Ujú. y esas conductas son las que revelan, ¿no? Esa espiritualidad, ese mundo espiritual o Ujú. esas preguntas internas que tiene el ser humano, ¿no? Y a veces no das una respuesta conclusa, ¿no? Sino que lo Así dejas es. como para que el lector sea el que interprete. Y eso me parece excelente. Eso es difícil de hacerlo, así que te felicito. Bueno, cuéntanos de los Gracias. libros que tienes publicados en Amazon, cómo Ujú. pueden encontrar la gente tus libros y cuéntanos un poquito de ellos. Creo que son 3, ¿no? Los que tienes en Amazon, porque los demás los Sí, tenemos como revisión, ¿no? así es, así es. En este Contarnos un momento está en Amazon el primer libro que fue mi primera novela, que es Sueños para un soberano insomne. En realidad es un juego literario este libro, porque como te comentaba antes, es metaliteratura, es recrear historias, es recrear historias conocidas o no conocidas, en realidad son ejercicios de cuentos, entonces son 31 cuentos que conforman un volumen, en una historia muy parecida a la de Sherezada en a las mil y una noches, pero en este caso es con un inventor que o es llamado por un rey para que le ayude a recuperar sus sueños, y la mejor manera es contando las historias. Entonces, ese es el marco general. El otro libro es Sueños, perdón, Robots en un barril, que es una novela de ciencia ficción, mi primera novela de ciencia ficción blanda. Así que los lectores de Asimov, por favor, me perdonarán, pero esto es más ciencia ficción blanda. Y, y habla sobre la capacidad de maldad del ser humano. Entonces es en un entorno de robots, o más bien un entorno en donde la maldad está aumentando en el mundo, los crímenes, los asesinatos, las violaciones, y ante la preocupación de los gobiernos mundiales de cómo enfrentar esta maldad o cómo apaciguarla más bien, porque los niveles de violencia son altísimos. La solución es crear robots para descargar en ellos toda la maldad del ser humano. Y ese es el enfoque, ese es el foco. Y el otro es un juego que me permití hacerlo, es un capricho literario que me permití hace 2 años, y es un libro de Navidad. Es un libro
Quería hacerlo hace muchísimo tiempo y decidí escribirlo y autopublicarlo. Y se llama El hombre de los regalos. Y es la historia de una niña que no recibió regalos en su Navidad y va a hacerle reclamos al dador de los regalos. En este caso, va a encontrarse con Papá Noel, pero se encuentra con Jesús. Y es cuando él tiene un encuentro con Jesús y cuál es el real significado de la Navidad. Entonces, esos son los 3 libros que en este momento tengo autopublicados en Amazon. Y quienes quieran buscarlos pueden encontrarlos por el título: Sueños para un soberano insomne, Robots en un barril y El hombre de los regalos, o por Andrew Paulsen. Me pueden buscar también como autor en la barra en el navegador de Amazon. Andrew Paulsen, Paulsen con Z, Polze. Y Andrew, como se escucha, Andru, Andrew Paulsen. Qué bien. Y también estás en redes sociales, ¿no? También estoy en redes sociales como @apolseescritor, @apolseescritor. En Instagram, en X, ya no Twitter, antes Twitter. Y también mi página en Facebook, Andrew Paulse Escritor. ¿Y algún correo electrónico que quisieras dar Claro por que si sí. alguien quisiera Cl- comunicarse contigo? claro que sí. En Hotmail, andrewpolseescritor@hotmail.com, y en Gmail, andrewpolse@gmail.com. Para terminar con esta espectacular conversación, Andrew, ¿cuáles son tus libros favoritos? Bueno, yo descubrí hace unos años, bueno, mi primer libro, y sigue siendo mi favorito, el primer libro que leí a los 5 años fue 20.000 leguas de viaje submarino. Y eso fue un bombazo para mi imaginación. O sea, eso rompió para mí los esquemas de lo que eran las historias de niños. Encontrarme con pasar de las historias de niños infantiles, encontré una obra así. O sea, para mí fue un descubrimiento asombroso y creo que ahí también hay un germen, hay un inicio de toda mi carrera como escritor. Me gustan los libros de ficción muy bien contados. Tengo en este momento un autor favorito que se llama Ted Dekker. Los libros de él son muy buenos. Ah, qué Blanco, bien, lo rojo, conozco bien. sí, es un muy buen escritor. Blanco, rojo y negro, que es la trilogía del Círculo, es muy buena. Tres, que es el primer libro que leí de él, es muy buena. Entonces, digamos que en este momento, por mi línea, me están gustando esos libros de misterio, de esos thrillers. Fran Perretti, por ejemplo, hay una novela de él que se llama El Juramento, que es muy buena, además de las que ya tiene como esta patente oscuridad. Y hubo una que escribió con Ted Dekker que se llama La Casa. Entonces, esa es mi línea en este momento, esa es mi línea de lectura en este momento, esas novelas de suspenso, con una carga fuerte de acción, no solo física, sino espiritual. Esa es mi línea en este momento. Pero me gustan los clásicos, me gusta Julio Verne, me gusta Humberto Eco, me gusta Isaac Asimov, me gusta, eh, o sea, hay de todo, me gusta de todo, me gusta leer de todo, pero la línea es esta. Y en no ficción, porque también leo no ficción, me gustan muchísimo los libros de John Maglund. Me gustan, ¿por qué? Porque cuentan historias. O sea, tienen una reflexión alrededor de la administración, de los negocios, pero tienen historias. Entonces, esos son libros que a mí me gustan en no ficción. Esa es mi línea en ese momento de lectura, Lluvia. Ok. ¿Has leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del significado? No sé si lo estoy diciendo bien el título en español, pero es Viktor Frankl. ¿Lo No, no lo he ubicas? leído, Lluvia. No, no lo he leído. Te No. lo recomiendo, te lo recomiendo. Es Ok, uno de mis libros favoritos de no ficción. ok. Lo leí hace mucho tiempo y mucho de lo que escribe Maxwell, yo creo que aquí Ujú, especulando, ¿no? Tal vez ujú. se ha inspirado por ahí. Y también Stephen Covey, no sé si has leído el libro de Sí, los sí, siete sí. hábitos. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Sí, mucho de eso también viene de allí. Y entonces, esos dos libros son libros que yo vuelvo a leer de vez en cuando. Ciertos años Ujú, después los vuelvo a leer y parece que los leo por primera vez, porque el de Viktor Frankl es un libro de memorias en realidad. Él ahí está dividido en dos partes. La primera parte son sus memorias de haber estado en los campos de concentración. Él era ujú, judío y estaba recién casado. ujú. Entonces, lo que él dice es que lo que lo mantuvo vivo en los campos de concentración fue la esperanza de ver a su esposa, pero no era por él ver a su esposa, obviamente la quería ver, pero era Claro. más que nada por no causarle el dolor a ella de que él no estuviera vivo, de que si ella Ujú, sobrevivió, porque no sabía si había sobrevivido o no, pero si ella llegaba a sobrevivir,
Entonces él no quería causarle, aparte de todo lo que pudo haber sufrido, no quería causarle un dolor adicional de que él no Claro, estuviera vivo. Y eso claro. fue lo que lo mantuvo vivo durante todo ese tiempo. Wow. Y Ok, bueno, no voy a darte spoilers de qué pasa, ¿no? Pero le ok. escribió el libro de memorias no porque no quería escribir sus memorias, de hecho lo escribió por los años 50, ya como unos, no sé si una década después. Ujú. Él era un psiquiatra muy bueno, que tenía una teoría única que se llama la logoterapia, que se usa hasta el día de hoy, la Ujú. logoterapia. Sí, Y era su tesis, digamos, de la logoterapia, pero para darle fuerza a la logoterapia, escribió sus memorias, ¿no? Por eso es que el libro es bien chiquito, pero y la mitad son sus memorias, o sea que es bien, ok. más todavía más chiquito. Y luego la segunda parte es la logoterapia. Ujú, Ok, ok, lo de la logoterapia está bien, léelo, está bien, bueno, ahí me dirás. Pero lo importante son sus memorias. ok. Muy bueno, te habla acerca del por qué, o sea, del significado de la vida y por qué es que deberíamos vivir y nunca atentar contra nuestra vida, ¿no? O sea, pero ha sido una Mm, alegría conversar contigo, Andrew. Gracias por todo tu a ti. tiempo. Ya saben, pueden encontrar sus libros en Amazon y los libros que hemos presentado a las distintas editoriales en estos días, pues pronto tendremos noticias Ujú. y tenemos muchas ilusiones contigo, Andrew. Pensamos que Gracias. mucha gente debe saber sobre tus libros porque son muy buenos y creo que Gracias, Julia. aparte que les has puesto el empeño, creo que eres un ejemplo para muchos escritores de la perseverancia, la creatividad y bueno, solamente por eso te felicito Gracias, y bueno, Lluvia. espero que nos puedas acompañar en otra ocasión. Claro que sí. Quiero hacer un último apunte con lo que tú Sí, dices. Y claro. aunque los libros de ficción son eso, ficción, basada o no basada en temas reales, pero el escritor que no se involucra en su libro de de ficción, perdón, y no deja de su corazón ni de su vivencia en un libro de ficción, creo que simplemente está escribiendo una artificialidad. Son historias artificiales porque uno debe poner de su corazón y de su experiencia, no obviamente una como autobiografía, pero sí uno debe poner de lo que es en su libro. Creo que eso lo hace mucho más real, mucho más vivencial, mucho más cercano al lector. No escribir desde la cómoda cornisa de mi casa y lo que veo, sino desde la experiencia. Y creo que ese es el principal gran valor de la ficción, es que el escritor de alguna manera esté ahí, esté presente con su corazón, esté presente con sus vivencias, esté presente con su experiencia, con lo que le sucedió. Es como en el cuadro de la Capilla Sixtina, nadie sabe que, o muy poca gente sabe que Miguel Ángel hizo un autorretrato dentro de los muchos personajes que hay en el cuadro de la Capilla Sixtina, en el techo de la Capilla Sixtina, está Miguel Ángel ahí. Y creo que uno como Miguel Ángel debe estar ahí, presente en su libro, de una manera u otra, ya sea en el personaje secundario, características del personaje primario, en características del personaje antagónico, pero uno como escritor tiene que estar ahí. Creo que eso es lo que le da más valor y más cercanía al lector con lo que uno escribe. Ujú. Fíjate que, bueno, es interesante, según ya estábamos por terminar, pero es que es muy difícil terminar sin hacerte esta pregunta. O sea, es interesante que digas eso, porque yo siempre veo que el escritor está allí. Ujú, Trabajo con muchos escritores y muchos me dicen, no, no, no tiene nada que ver conmigo. ujú. Pero sí, a veces hasta algo emblemático, ¿no? Como lo que quisieran ser, ¿no? Así Pero es. tú, ¿qué lugar juegas tú, tu propia experiencia en tus historias? Esa es una pregunta muy interesante que me Muchísima. gustaría que nos compartieras. Muchísima lluvia, muchísima. ¿Es terapia? Cuando ¿Son terapia los libros para ti? no digamos son terapia, pero bueno, digamos que la trilogía de Relatos de Mundo Único sí fue una especie de terapia, porque el protagonista tiene muchas cosas de mí. No, básicamente soy yo. Básicamente hay muchas cosas de mí que están en ese personaje. Sobre todo debilidades y preguntas sin respuesta que tiene el personaje. Estoy yo ahí. No lo tomaría como una terapia. No lo he hecho hasta ahora. Creo que en mi O más caso bien la es pregunta, tal ofrecerme. vez, Ujú. o perdón, tal vez no terapia, pero Ok, sino digamos, tienes una pregunta y sales como a averiguar, ¿no? La respuesta y a lo mejor en el trayecto la vas descubriendo, ¿no? No precisamente, yo entiendo que no escribes para ti, obviamente, ¿no? Escribes para el exacto, lector, sí. obviamente. O sea, ahí lluvia sí, uno llega con preguntas, obviamente, y uno se encuentra con el personaje
que más se parezca a uno, porque pues eso, es innegable que hay personajes que se parecen a mí en todas las novelas. Y porque he puesto algo de mí en esos personajes en particular, alguna característica, alguna pregunta que, como tú dices, tengo y quiero desarrollarla en forma de personaje o en forma de característica o de atributo del personaje o de efecto del personaje. Entonces es eso, es como en la cocina, ¿no? Y volvemos al tema de la cocina, el chef pone su sazón. Y creo que, o creo no, en los personajes y en las novelas, no solo, no solo pongo mi sazón de ciertas cosas de mi carácter y personalidad, o sea, si los lectores van a buscarme a mí en los libros no me van a encontrar, pero van a encontrar cositas de mí en cada personaje, en cada historia. No son autobiografías porque no lo son, no son de ninguna manera, pero sí son situaciones o situaciones o momentos que he vivido, me han llevado a escribir la novela X o Y novela y a plasmar ese momento ahí con ciertas situaciones que yo viví, pero no son de ninguna manera autobiografías para nada. Es poner ese sazón, ese toque secreto en cada personaje. Y ese toque secreto es algo de mí, algo de mi corazón, algo de mi vivencia, algo de mis creencias, algo de mis sueños, algo de mis frustraciones, algo de mis victorias en eso. Entonces, no hay un personaje que sea completamente como yo, pero de alguna manera todos son como un rompecabezas que arman algo de mi corazón y de mi experiencia de vida. Ujú, ujú. Qué bien. Bueno, con eso terminamos Gracias, Lluvia. y vamos a tener otra conversación vamos a tener otra conversación sobre cómo autopublicar por Amazon y eso será en otro episodio. Pero Andrew, muchas gracias por tu tiempo. Espero que volvamos a hacer esto pronto. Claro que sí, Lluvia. Muchísimas gracias y un saludo para ti y para todo el equipo de la agencia y un saludo para todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si disfrutaste este episodio, te encargo que te suscribas a Spotify para que escuches nuestro podcast todos los lunes a las 10 de la mañana y las entrevistas todos los miércoles a la misma hora. También estamos en YouTube y cualquier otra plataforma que uses para tus podcasts. Sin más, se despide de ti, Lluvia Agustín. Hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.